profesor reciba nuestros cordiales saludos. Somos el grupo que hay que hablar sobre los códigos penales. Desde 1863 hasta 1991. Primero vamos a comenzar hablando sobre el derecho precolombino. El derecho precolombino, como todos sabemos, las sociedades precolombinas, las culturas precolombinas fueron ágrafas del estudio del derecho. Por ello, son interpretaciones hechas por juristas, historiadores. Estas interpretaciones etnográficas, culturales, fueron registradas por estos juristas. También fueron registradas a partir de la invasión de los españoles por testimonios, por los cronistas, por los españoles, por los documentos, como las visitas, que pues describían cómo se desarrollaba la sociedad de la época a partir de ciertos testimonios de algunos sobrevivientes de los pobladores precolombinos. El origen de la familia. Algo que rescato mucho de la población precolombina y de las culturas, pues, fue la aparición de la familia, que posteriormente fue absorbida por el ayu, ya en el Imperio Incaico. Según Rousseau, se conceptúa en la sociedad. Forma la familia como el inicio de toda sociedad, por consiguiente es alegoría de esta misma, el inferir desde este punto el modelo de familia, padre, hijo y jefe. Como dice Rousseau, es el fundamento de toda sociedad y como sociedad se rige bajo un derecho. El problema de la tierra en el derecho precolombino. Como todos sabemos, la tierra en las culturas precolombinas, podemos, dentro de la división que hicieron John Rowe, pues las tierras eran como vistas como divinidades, ¿no? Se respetaba mucho eso, aunque unos atribuyen que fueron en el Imperio Inca como unas pseudo propiedades de propiedad privada, pero en realidad nunca lo sabremos. El derecho precolombino en un sistema totalmente diferente al europeo. ¿Por qué? ¿Por qué era un sistema totalmente europeo? Porque el derecho indígena, como vertiente del derecho precolombino, pues se regía en el derecho natural. Nosotros no debemos estudiar o ejercer un método comparativo al estudio del derecho precolombino, atribuyéndole y comparándole con el derecho europeo, algo muy diferente. No podemos comparar el derecho indígena con el derecho de Castilla porque los dos tienen un contexto muy diferente. Y creo que en eso estamos incurriendo un error, aplicar la comparación, las estructuras, cómo se administraba justicia, no van a ser las mismas, dado el contexto en que las dos se van desarrollando y evolucionando en el tiempo, tanto el derecho precolombino como el europeo. La aproximación normativa penal de las culturas maya y azteca. La contribución positiva dentro de la legislación de México, Guatemala, Honduras, pues no tiene mucho peso dentro de su población. Podemos ver podemos ver una falta de identidad dentro de estos países porque algunos historiadores atribuyen que el derecho del derecho penal pues surge después de la invasión de los españoles, después de esta colonización. Les cedo la palabra a mi compañera María, que les hablará sobre el derecho incaico. El derecho incaico. Se puede conocer el derecho inca. Según Basadre, los incas no tuvieron escritura. Sin embargo, en comparación con otros pueblos, de los cuales tampoco hay leyes escritas, su sistema jurídico se estudia sin objeciones. A pesar de que el imperio incaico no haya tenido como fuente una escritura para conservar sus leyes, esta se estudia a través de otras fuentes, como las crónicas y los documentos administrativos, en los cuales las crónicas son relatos escritos por cronistas, los cuales han sido españoles, como Fray Martín de Mura, indígenas, como Guampoma de Ayala, y mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega.
Los documentos administrativos han sido escritos por españoles, en los cuales tenemos como ejemplo los testamentos, los pleitos y las solicitudes. El Imperio Incaico tuvo una organización social. A partir de ello también podemos hablar que tuvo una organización en el sistema jurídico, los cuales sus características han sido que es original y auténtico, según Basadre, porque no ha tenido ninguna influencia extraña y se ha desarrollado de manera autónoma. También es que no confunde ni identifica sus sistemas con la moral, la costumbre, la religión. Si vemos más adelante, podemos identificar delitos relacionados a esto, pero no los identifica, sino que a partir de ellos los consideró para crearlo. En el sistema penal tenemos la clasificación de delitos y la clasificación de penas. En la clasificación de delitos tenemos la rebelión, el cual es el delito más grave, el cual los pueblos conquistados por el Inca reciben un perdón general de su rebelión, pero al cometerlo de nuevo se le considera como delito grave y se les da la pena de muerte a todos. Luego tenemos los delitos contra el soberano. Estos son considerados todo lo que haga enojar al Inca o lo que vaya contra él, o también lo que afecte a sus bienes. Por ejemplo, el usar su ropa es un delito. El sentarse en un lugar destinado para él también lo es. También lo es cuando están cargando al Inca y se tropiezan, es considerado un atentado hacia él. Y bueno, tenemos también los delitos contra la religión. Como sabemos, el Imperio Incaico adoraba a muchos dioses, ya que era politeísta. Pero como principal dios tenía al dios Sol, o también al Inti, el cual era una obligación adorar a este dios, pero que a los pueblos sometidos se le era permitido adorar a sus dioses, pero siempre en cuando estén a la subordinación del Inti. Bueno, los delitos contra la religión era el no adorar al dios Inti, el adorar a humanos en vez que al dios, o también practicar la hechicería, la brujería y también como el sacrificar humanos. Los delitos contra la organización administrativa. Estos eran los cuales cometían los indígenas al cambiarse de territorio sin previa autorización. También era considerado un delito el cambiarse de insignia no correspondiente a la tuya. Y los delitos de la administración de justicia tenemos a los jueces o las personas que administraban la justicia, que era un delito que administraran de mala manera la justicia, es decir, la administraban dando un delito mayor al que merecían, o si no, pasaba desapercibido delitos, así también como el soborno a este. También era un delito que los curacas no administraran bien a los indígenas de su pueblo a cargo y los permitiera que estos hurtaran o mintieran. Y luego tenemos los delitos contra los deberes de función. Estos delitos eran más al ejército del Inca. Los delitos para ellos era el abandonar el ejército. Si era la primera vez, solamente era castigado. Pero si este reincidía, se le concedía la pena de muerte. También estaba el acobardarse frente al enemigo, el abusar de mujeres o también saquear a los pueblos cuando está en función de ejército del Inca. Luego también tenemos los delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad. Debemos tener en cuenta que el Imperio Incaico quería preservar la familia, ya que esto era muy importante en su imperio. Él consideraba como delito el adulterio, la sodomía y también el tener actos sexuales con las vírgenes del sol, las cuales eran mujeres destinadas al culto hacia el dios Inti. También era considerado delito contra la familia el que los sacerdotes tuvieran relaciones sexuales o se casaran. También tenemos delitos contra las personas. Estos estaban considerados como el homicidio y el aborto. El homicidio era castigado con muerte también, pero esto dependía de quién era el autor
y también quién era la víctima. Si la víctima era menor de edad, era un niño o una niña, el criminal pagaba con apedreamiento hasta su muerte. Y si en caso era un noble, este era azotado y también arrastrado hasta su muerte. Si en caso era por matar a su cónyuge por infidelidad o al infiel, también se le daba la muerte, pero de manera inmediata. Luego tenemos los delitos contra la propiedad. Los delitos contra la propiedad son el hurto, el cual cuando era la primera vez se recibía solo un castigo públicamente, pero cuando este reincidía también se daba la pena de muerte. Y los daños, cuando era uno el causante, tenía que retribuirle todos los daños a través de bienes. Luego tenemos las penas. Estas están desde la menor hasta la de mayor rango. La privación de cargos o oficios, estas eran destinadas a los que administraban la justicia, pero se encontraban en estado de embriaguez por tercera vez, lo cual no privaba a su descendencia de obtener ese cargo, solamente el autor. Los azotes eran para los indígenas que descuidaban sus tierras o también se encontraban desalineados. Y las diversas formas de tormentos, estos iban para los mentirosos. El trabajo forzado en las minas, esto iba para las personas que se encontraban en estado de embriaguez, pero de manera habitual. Y el destierro a lugares insalubres, eso era para la persona, o bueno, indígena, que mataba al cónyuge o a la persona con la que le fue infiel el cónyuge. Este fue un delito, diría una pena, que fue aplicada también a un gobernante. Luego tenemos el presidio o reclusión perpetuos. Estos se encerraban en cárceles permanentemente hasta su muerte. Luego tenemos las diversas formas de mutilación, entre ellas el encerramiento, el corte de los artejos de los dedos y la corte de la mano derecha hacia los que administraban la justicia cuando se pasaban en los castigos. Si el Inca se daba cuenta, esto se le cortaba la mano. El quebramiento de las piernas, esto era dado a los chasquis, los cuales no iban sobre el camino acordado por el Inca o también se demoraban mucho en su trayecto. Y la pérdida de otros miembros también se da como pena. Y por penúltimo tenemos la pena de muerte. La pena de muerte era una pena concedida cuando se cometía el homicidio, el adulterio, la sodomía o también delitos contra el soberano, la religión o la administración de organización administrativa y la administración de justicia, como también el orden de la familia y contra la moralidad y todo ello. La muerte se daba de diversas maneras, como a través de alimentarlo con ají constantemente hasta que fallezca, como el ahorcamiento, el degollamiento, entre otros. Y el último, el más cruel, era el asolamiento. Esta pena no solamente iba dirigida para el autor del delito, sino también para toda su familia e entorno. Si el pueblo tenía una indígena que había cometido un tipo de delito que era la rebelión, delitos contra el soberano y el orden de la familia, como todos mencionamos para la pena de muerte, se mataban a todo el pueblo, se descultivaba, se perdía todos los cultivos, se quemaban las propiedades y se dejaba una tierra infértil para que no haya rastros de esta persona ni de su familia. Ahora vamos a tocar en el aspecto del derecho penal en la colonia. En 1532, tras la llegada europea de los españoles, impusieron muchos mecanismos legales traídos desde allá, con la finalidad que se ejerciera y expandiera en el Perú. Este cumplimiento se veía con un factor predominante, que es la violencia. Todas las formas españolas se debían acatar sin ninguna excusa o negación, ya que el hecho de algún incumplimiento o falta de una norma significaba un castigo o pena para los colonizadores.
Estamos hablando del derecho penal indiano. Este conjunto de normas que dicta la corona española fue promulgado por los reyes españoles y virreyes con la finalidad de regular relaciones que se daban entre las personas. Este derecho fue aplicado en estas tierras desde su descubrimiento, la cual fue en 1492, hasta la independencia de la corona española. Aquí podemos encontrar algunos cuerpos legales que tuvieron un enfoque mayor en el carácter legal. Fuentes supletorias. Estas son denominadas fuentes supletorias ya que coexistieron junto al derecho castellano. Este tuvo un cumplimiento debido a ciertos casos en los que no se encontrase un precepto aplicable en las fuentes del derecho indiano. Quiere decir que cuando una norma no se encontrase en este derecho indiano, se acudía al derecho castellano. Entre ellas se encuentra el fuero real, el ordenamiento de Alcalá, las 7 partidas y las leyes del toro. En el fuero real, este cuenta con 4 libros, en la cual el libro cuarto se centra mayormente en un enfoque del derecho penal. En aquel libro contiene 25 títulos y con más de 191 leyes. El sistema de sus delitos se castigaba con penas de muerte o mutilaciones, dependiendo de sus causas, tal como es el abandono de la fe católica, el indulto, los testigos, violación, entre otros. Con respecto al ordenamiento de Alcalá, encontramos delitos como los jueces prevaricadores, que estos consistían en que incitaban a los demás a que faltasen a las normas. Los adúlteros, que este último la sanción era de que la persona engañada podría tener la potestad de matar a ambos traicioneros. No puede perdonar a uno y matar al otro. En lo que respecta a las 7 partidas, el enfoque penal se da en la partida séptima, que consta de 36 títulos y 366 leyes. En aquel tiempo, los delitos se denominaban yerros, donde existía la traición al rey, la falsedad, los homicidios, entre otros, que se pagaban con la pena de muerte o la pérdida de algún miembro. Destierro perpetuo, azotes, exposición al desnudo y untado en miel para sufrir con las molestias de las moscas, prisión perpetua, etc. Y por último, las leyes del toro, que tiene una mayor inclinación al derecho privado. Sin embargo, tiene un escaso interés hacia el derecho penal. Únicamente cuenta con acciones legales en las últimas leyes, que trata sobre el adulterio, que su pena es que se le va a privar de sus bienes, y por otro se encuentran los testigos falsos, las cuales merecían también esta pena de muerte. El derecho de la República. Tras la independencia del Perú en 1821 y la evolución de todas las normas legales jurídicas que se vieron dando en la colonia, impulsó a que los peruanos podamos tener unas normas que rigieran y se amparen de nuestras acciones. Es por ello que dio origen a los 3 códigos penales, la primera de 1863, la segunda de 1924 y la tercera que aún sigue vigente en 1921. El Código Penal de 1863. Este es para empezar a conceptualizar lo que es el Código Penal. Empezamos diciendo que este es un cuerpo normativo que regula delitos y castigos. Es decir, si una persona comete un delito que puede causar daños a su víctima, tiene una sanción o castigo por cumplir. En él consistirá el reconocimiento de estos delitos y sus sanciones que se ejecutarán de acuerdo a las características del mismo. En su proceso de elaboración, este cuenta con un proceso y desarrollo para que se dé a cabo su promulgación y vigencia, que se darán aquellos años en los que el código tuvo que pasar para que llegase a su fin. Aludiendo a estas normativas posteriormente a la independencia de Perú, proclamado por don José de San Martín. Empezamos diciendo que en el año 1853, cuando el Congreso nombró una comisión que estaría compuesta por 3 senadores y 5 diputados, con la finalidad que formaran y realizaran un código penal, paralelamente con un código procesal criminal. Sin embargo, esta orden no fue desarrollada correctamente, puesto que presentaron un código sustantivo, mas no cumplieron con el presentar el código adjetivo. Consecuentemente, en 1855, esta Comisión Nacional exhibió un proyecto de este Código Penal, la cual consistía que al interior de este figurase la pena de muerte hacia los delitos atroces,
A pesar de todo ello, la promulgación de este texto normativo no se llevó a cabo. Asimismo, al año siguiente, estamos hablando del año 1856, la Convención Nacional, como hemos dicho anteriormente, el incumplimiento de esta comisión no se dio. Es por ello a que se conllevó a una nueva comisión, compuesta por 5 individuos para que pudieran chequear el proyecto del Código Penal. De igual manera, formular el de los procedimientos. 3 años después, en 1859, el Congreso peruano se le dio a conocer este proyecto de Código Penal previamente chequeado y revisado. El suceso determinante de este año es que en este código iba antecedido de una nota que el presidente de la Comisión Revisadora, José Simeón Tejada, lo había firmado. En ella se daba a conocer que el presidente reconocía la utilización del Código Penal Español de 1848 como muestra, referencia o modelo. Continuando con esta sucesión, en el año de 1860, el reciente texto constitucional se restablecía la pena de muerte al domicilio calificado, es decir, pena de muerte a aquellos que asesinan. Esto conllevó a que en 1861 una revisión obligatoria por tercera vez en manos de la Comisión Revisadora. Este proyecto de Código Penal llegó a la aprobación al año siguiente, en 1862. Finalmente, en 1863, para su promulgación, se presentaron ciertas complicaciones. Este código tuvo firma y confirmación el 1 de octubre de 1862. En consecuencia, se mandó imprimir, pero presentó un retraso, la cual hizo que su promulgación sea el 1 de marzo de ese mismo año. La finalización de este proyecto quedó realizada 10 años después. Con respecto a su estructura, este cuenta con 3 libros. La primera se denomina De los delitos, de los delincuentes y de las penas en general, que su contenido era denominado a conceptualizar qué es un delito y una falta. En segundo lugar, el segundo libro, cuyo título es De los delitos y sus penas. Este libro tiene la peculiaridad de diferenciar 3 grupos de delitos. Entre ellas se encuentran los delitos contra la religión, contra la sociedad y el Estado, y por último, contra los particulares. En tercer lugar se encuentra el libro tercero, titulado De las faltas y sus penas, diferenciando las faltas y los delitos, ya que en las faltas se consideraba una pena leve. Según Hurtado y Prado, los menores de 9 años en el Código Penal de 1863 se le consideraban como irresponsables dentro del marco del derecho penal. Aquellos sujetos que tenían entre 9 y 15 años de edad eran favorecidos con la famosa presunción legal de irresponsabilidad, siendo el caso que para sancionar penalmente a un menor era necesario probar que había obrado con discernimiento. Asimismo, el juez tenía que atenuar la pena a menor en 2 grados. El sujeto que tenía entre 15 y 18 años se procedía a su culpabilidad o responsabilidad, pero no procedía a la atenuación de la pena. El Código Penal de 1924 fue el que más tiempo duró en la historia del Perú. Pero primero hay que hablar sobre qué es el código y para qué sirve. ¿Para qué sirve un código penal? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, un código penal es un conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado. Es decir, es un código que recoge las penas aplicables a toda persona que cometa algún delito. ¿Y para qué sirve? Bueno, en esta se definen los actos y por lo tanto se van a determinar las penas que corresponden, ¿no? Es decir, que ante un acto, las penas que están establecidas en el Código Penal van a ser las que se van a aplicar a ese acto delictivo. Todo bajo un debido proceso como lo establece el Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva. Víctor Maurtua. ¿Quién fue? Bueno, fue el autor del Código Penal de 1924. Él nació en Ica en el año 1865 y falleció el 26 de mayo de 1937. Víctor Maurtua promovió a partir del anteproyecto de 1916 y este código. Además,
destacó por presentar dicho proyecto, ¿no? El Código Penal de 1924 fue aprobado por la Ley 4868 el 11 de enero de 1924. El autor fue un abogado. Él ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó de bachiller, ¿no? Asimismo, él, en cuanto a sus trabajos, ejerció la cátedra universitaria. También fue cónsul general de México en 1900 y fue secretario de la delegación peruana acreditada ante el Segundo Congreso Panamericano, entre otros. Siguiente diapositiva. El Código Penal. Bueno, este proyecto fue revisado por una comisión en el año 1921 y recién aprobada el 11 de enero de 1924 en el gobierno de Augusto Leguía, que ordena su promulgación. Asimismo, este código para la época fue realmente valorado por los penalistas, considerado como un gran avance en el derecho penal. También presentó una dualidad en la lucha contra la criminalidad, ¿no? Por su imposición de penas. No por nada también duró muchos años hasta la actual vigencia del código nuevo que salió. Siguiente diapositiva. Antes de hablar un poco de la estructura del Código Penal de 1924, hablaremos sobre los aspectos que mencionó el autor antes de su proyecto. Bueno, Víctor Maurtua, para la elaboración del código, menciona 3 aspectos sobre las personas, ¿no? Y estos aspectos son las personas semicivilizadas, las salvajes y las civilizadas. ¿Quiénes eran los semicivilizados? Bueno, él hacía referencia al campesino que vive en el mundo rural, aquel que no era hispanohablante o el alfabeto, ¿no? No se le consideraba su cultura, sobre todo sus costumbres, como elementos merecedores de ser conservados a fin de proteger la personalidad del grupo social al que pertenecía, sino que aferrándose a su cultura, el legislador opta realmente por una actitud proteccionista. De esta manera, en el Código Penal de ese año, en relación con los llamados semicivilizados, aparecen realmente refundidos a criterios propios a diferentes ideologías y saberes antropológicos. Los salvajes. Los salvajes, para el legislador, para el autor, el primero pensó en los habitantes de la selva, ¿no? Para hacer referencia a los salvajes. Constituyentes de los casi 64 grupos etnolingüísticas culturalmente diferentes, no solo por su taxonomía idiomática, sino también por las formas de asentamiento, etc. Mediante la medida de seguridad establecida en el Código Penal, realmente lo que se busca es asimilar a los salvajes al medio jurídico nacional del que están aislados y a la vez moralizar sus costumbres. Los civilizados. Si bien es cierto, no deja muy en claro qué son, pero se puede sobreentender de los semicivilizados y de los salvajes. ¿Y quiénes eran? Bueno, a partir de lo dicho en relación con los salvajes y semicivilizados, se desprende que se trataría de la persona que vive en un centro urbano o muy cerca de este, que puede ser alfabeto, que no cree en supersticiones, ni tiene costumbres bárbaras y que participa activamente productiva, y que participa en la actividad productiva. Respecto a estos 3 aspectos, a modo de conclusión podemos decir que la clasificación de los peruanos en salvajes, indígenas, indígenas semicivilizados o civilizados, refleja también su manera prosaica de ver el problema de la época, constituida por creencias y supuestos ideológicos y alejados de un fundado saber antropológico. Ahora sí hablemos de la estructura del Código Penal. El Código Penal de 1924 está constituido por 4 libros.
Estos 4 libros, el primero trata sobre las disposiciones generales, ¿ya? En este se van a mencionar los delitos y las penas de manera general. En este primer libro podemos encontrar algunos artículos que hacen referencia a lo siguiente, ¿no? Las garantías contra la ley penal, la aplicación judicial de las penas o también las condiciones de la culpabilidad. El segundo libro, que son los delitos, ahí se explica detalladamente los delitos y las penas por cada delito. En este segundo libro podemos encontrar los artículos relacionados a las lesiones, al aborto, el exponer a peligro o abandonar a personas en peligro y también los delitos contra el honor. En el tercer libro se mencionan las faltas, las que diferencia de los delitos, siendo castigadas como penas leves, de acuerdo al grado. Ahí se pueden apreciar artículos que hacen referencia a las faltas contra las buenas costumbres, faltas contra la seguridad general o las faltas contra el patrimonio. Y en el cuarto libro habla sobre la vigencia y aplicación. Y se pueden apreciar artículos referidos a la jurisdicción de menores, las disposiciones finales, la relación del Código Penal y la legislación anterior. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora mi compañero David les hablará un poco sobre el proceso de elaboración del Código Penal de 1924. Continuando con la oposición, el proceso de elaboración. En primer lugar, pues se nombra la comisión. Esta comisión presidida por 3 senadores y 4 diputados, con el objeto de elaborar el nuevo proyecto del número 2110 del 26 de enero de 1915, pues este nuevo código estaba en manos del jurista Víctor Maurto, autor y ponente del código, de este nuevo código. Contexto legislativo internacional. Dentro del contexto legislativo que en ese entonces estaba llevando a nivel mundial, podemos decir que se encuentra bajo un movimiento de Europa, un movimiento político y legislativo en Europa y América Latina. Más que todo en 2 escuelas, la clásica y la positiva. De estos movimientos, pues, podríamos decir que el proyecto que luego se convertirá en el Código de 1924, viene a ser una serie de daño colateral o repercusión dentro de este contexto internacional. La disputa entre las diferentes escuelas penales. Como ya lo mencioné, la clásica y la positiva. La clásica está representada por el Código Italiano de 1889, la llamada Código de Sanardelli, caracterizada por su fidelidad en la concepción de la pena retributiva. No confundamos que muchos confundimos que la pena retributiva es el ojo por ojo y diente por diente, cuando no es así. El libre albedrío, que hereda del derecho canónico y fundamento de la culpabilidad. Lo único que acepta de las críticas del positivismo, de la escuela positiva, pues es en lo que viene a ser los delitos de imputables, ¿no? Los delitos o las personas inimputables, pues ellas vienen a ser las personas con enfermedades mentales o que no pueden ser imputables. Las positivas, el movimiento italiano viene a ser representante de esta escuela, que inició con Lombroso en 1876 y posteriormente a su publicación El hombre delincuente. Sobre todo aquí vemos el código, el proyecto de código de Enrico Ferri de 1921, pues en él se plasma todo este pensamiento positivo social que tenía Enrico Ferri, que posteriormente terminará fracasando en el Código de 1932 tras la llegada al poder de los fascistas en Italia, en donde todas las personas pues pierden su confianza en ese proyecto de 1921.
Escuela Política Criminal. La Escuela Política Criminal, representado por Franz von Blitz, fundador de la Unión Internacional de Derecho Penal, que hasta ahora sigue existiendo, pero en ese entonces terminó su disolución tras terminar la Primera Guerra Mundial. Estas ideas imponen progresivamente en influir en trabajos como el proyecto suizo, que buscaba unificar los códigos penales, llega a Alemania, no impacta como se le esperaba, llega a Francia, se hace una especie de reforma en sus códigos que no logra concretarse. En España, pues sí tiene un cierto impacto, podemos apreciarlo en el código de Luis Silvela, y pues, como dijo Quintiliano Saldaña, todo movimiento político trae consigo un movimiento penal. Modelos legislativos foráneos utilizados en la elaboración. Dentro de la elaboración del Código de 1924, pues, tenemos los modelos foráneos que influenciaron. En gran importancia, y en el primero tenemos al modelo suizo, porque dentro del parámetro general de la estructura del código de 1924, el suizo es el que prevalece. También tenemos el código italiano de 1829, el llamado código de Rondelli. Y pues en Latinoamérica la influencia tenemos el código de Alemania, que se elaboró de 1916 a 1917. La influencia suiza. La influencia suiza incorporó un título consagrado de la culpabilidad. Trajo consigo las definiciones helvéticas de la imputabilidad, el dolo, la culpa, asimismo el error del hecho y derecho, que van a hacer consigo que una culpa sea disminuida o sea atenuada. La influencia italiana. La influencia italiana pues viene de la escuela positiva, del Código Nardelli de 1889, y sobre todo de Ferri Enrico, de 1921, que el Código de Italia, ¿no? Que no logró concretarse, pero su influencia lo podemos ver en la peligrosidad del delito, esta concepción positiva, la culpabilidad como fundamento de penalidad dentro del Código de 1924. Le cedo la palabra a mi compañera. Como último punto a tratar, tenemos el Código Penal de 1991, que está actualmente vigente en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Este código fue promulgado el 3 de abril de 1991 a través del Decreto Legislativo número 635. Y entre las causas de su realización tenemos como causa directa la promulgación de una nueva Constitución Política del Perú en 1979. Situación que hace visible la necesidad de una reestructuración del ámbito jurídico punitivo del Perú para así moldearlo a complementariedad de nuestra Carta Magna, de una nueva realidad social y de un nuevo derecho penal moderno. Siguiente diapositiva, por favor. Principios y garantías. Estos están dentro del preámbulo de este código, específicamente en el título preliminar, y se puede definir como un conjunto de premisas fundamentales que limitan las consecuencias jurídicas a un fin únicamente de protección hacia el individuo y hacia la sociedad, respetando tanto la dignidad humana y evitando caer en acciones déspotas en la práctica de la justicia. El primer principio es la finalidad preventiva, y dentro de este tenemos dos términos. La prevención, por un lado, que no busca solo sancionar las conductas que vayan en contra de la ley, sino que también debe anticiparse a los actos delictivos o faltas que puedan cometer los individuos y que perjudiquen a la sociedad. El segundo término es el de la protección, y este tiene que ser específicamente hacia el individuo y hacia la sociedad. Y estas deben ser el argumento principal de todas las normas que estén contenidas en este código. Como segundo punto tenemos el principio de legalidad, que deriva del aforismo latino nullum crimen nulla poena sine lege, que en español significa no hay delito, no hay pena sin ley previa.
Y de hecho quiere decir que ante una conducta que se sanciona, la ley no puede establecer penas que no estén explícitamente preestablecidas en ella o que vayan en contra de la misma. El tercer principio es la prohibición de la analogía. Tenemos que entender que la analogía es una técnica jurídica que consiste en la aplicación de un caso jurídico a uno similar que no se encuentre expresamente normado, pero que se considere un mismo tratamiento hacia este. El problema con esto dentro del derecho penal es que vulneraría el principio de legalidad, de no hay delito ni pena sin ley previa, y también atentaría contra la característica de la ley de la irretroactividad. Seguidamente tenemos lo que es el principio de lesividad, y este se entiende que si se aplica a una consecuencia jurídica o a una acción que no signifique un daño o un peligro hacia el individuo o la colectividad, esta pena no sería necesaria y se estaría dando un abuso de poder por parte del ámbito jurídico. Asimismo, no se pueden crear normas que favorezcan a cierto colectivo, ya sea por temas religiosos, políticos, sociales o de otra clase. Por ejemplo, pongámonos en la situación de que se creara una norma que prohibiera las transfusiones de sangre en respuesta al rechazo de cierta religión hacia esta práctica basada en sus textos sagrados, por ejemplo. Esta norma estaría discriminando los derechos de las personas que no sean de esta religión y se estaría yendo contra la imparcialidad de la ley. Seguidamente tenemos lo que es la garantía jurisdiccional, que en sí enuncia que nadie debe ser sentenciado sin haber pasado previamente por un debido proceso judicial. Dicho proceso debe pasar con características la imparcialidad y estar sujeto y establecido de manera precisa en las leyes. O sea que el juez debe estar dentro de su jurisdicción y de su competencia. Por ejemplo, si tu delito es en Lima, tiene que ser un juez específicamente de esa parte, que tenga una jurisdicción en esa parte. Y si, por ejemplo, el delito es de carácter civil, no te puede atender un abogado en derecho penal o en derecho laboral. El siguiente principio es el principio de la garantía de la ejecución, que en sí consiste en establecer el rango del cumplimiento de la pena. Las normas que regulan la aplicación de la consecuencia jurídica que involucra la ejecución de la sentencia y la vida penitenciaria deben haber sido fijadas con anterioridad de manera expresa y precisa en la ley. También tenemos lo que es la responsabilidad penal, y en sí es que la norma permite que el acusado tenga un debido proceso para que en este se determine con certeza la responsabilidad penal, o sea, la culpabilidad, y se aplique la pena según la gravedad del hecho punible. También tenemos lo que es los fines de la pena y las medidas de seguridad, que en sí tenemos las penas de carácter preventivo, protectora y resocializadora, y las medidas de seguridad que tienen que seguir fines de curación, tutela y rehabilitación. Esto en sí es una justificación de la pena en base a su función preventiva, entendida como el anticipo al hecho delictivo que cause perjuicios hacia el individuo o la colectividad, el fin de la norma. Protectora, tanto de la persona como de la sociedad, mediante el resguardo de los bienes jurídicos. Y resocializadora, que esta es basada en el objeto del régimen penitenciario establecido también en la Constitución Política de Perú actualmente vigente. Tenemos la proporcionalidad de las sanciones, que en sí es limitar las medidas de seguridad y graduar las penas mediante la realización de un debido proceso, que no determina solo la culpabilidad como el principio previamente descrito, sino también el grado es de esta en proporción a la valoración de los daños causados hacia los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal. Por último, tenemos lo que es la aplicación supletoria de la ley, que en sí significa que los principios contenidos dentro del título preliminar, los que expuse, tienen que alcanzar tanto al derecho penal como al derecho complementario. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura del Código Penal consta de 3 libros. El libro primero es el de la parte general y cuenta con 6 títulos. El título 1 es titulado de la ley penal.
Y en sí abarca lo que es la aplicación espacial, que se entiende como el límite o el rango de una norma, y ahí establece el territorio. La aplicación temporal, que se refiere al tiempo en el que se realice y en el que se juzgue el delito o la falta. Y la aplicación personal, que acá abarcamos lo que es la teoría de la ubicuidad, que consiste en los delitos que tienen efecto a un lugar, en un lugar diferente al lugar en el que lo comete en sí. El segundo título es del hecho punible y vemos acá las bases de la punibilidad. Tenemos 3 principios. El principio del hecho propio, que establece que nadie puede ser penalizado por un delito que no esté tipificado en la ley previamente, nulo un crimen, nulo poena sine lege. Y también tenemos el principio de la responsabilidad subjetiva, que consiste en penalizar al acusado solo sobre consecuencias intencionales del delito cometido. El principio de legalidad garantiza y permite a los individuos conocer con anticipación y de manera precisa las acciones que están penalizadas por la ley. También tenemos lo que es la tentativa, que es una conducta voluntaria de realización de un delito, pero que por diversos motivos no se llegó a consumar dicho hecho delictivo. También, por último, tenemos el capítulo titulado Las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, y entre estas está la edad, el estado mental, el peligro, la defensa propia o de terceros o de bienes jurídicos respaldados por la legislación, y el cumplimiento de funciones como de las Fuerzas Armadas, la policía, etc. El título 3 se titula de las penas, y en estas hay 4 clases de penas. La pena privativa de la libertad, que puede ser de cadena perpetua o atemporal, considerado dentro de este tipo un mínimo de 2 días y un máximo de 35 años. La pena restrictiva de la libertad, la pena limitativa de los derechos, la pena de multa y lo que es la aplicación de la pena. Se mencionan los criterios que debe considerar el juez al momento de emitir la sentencia. El cuarto título es de las medidas de seguridad, y acá tenemos que entender que las medidas de seguridad tienen que tener un fin preventivo. Se centran en el nivel de peligro que represente el sentenciado al término de su condena. Y acá tenemos 2 clases de medidas de seguridad. La internación, que es aplicada en instituciones de tratamiento psiquiátrico, y el tratamiento ambulatorio, en donde el sujeto no está recluido en una institución, sino que es examinado periódicamente a fin de medituar el tratamiento recibido y su progresión o desarrollo para integrarse a la sociedad como un sujeto útil. El título 5 es la extinción de la acción penal y de la pena. Acá podemos ver que la extinción de la acción penal se basa en la muerte, la prescripción, la amnistía, el derecho de gracia, el desistimiento, entre otros. Acá cabe resaltar que el desistimiento es solo en caso de acciones privadas. Y los que eximen la pena son la muerte, la amnistía, el indulto, la prescripción y el perdón del ofendido, también en casos de acción privada. Tenemos por último lo que es el título 6 de la reparación civil y consecuencias accesorias, que en sí tenemos que definir lo que es reparación civil como la retribución económica por los daños ocasionados a terceros derivados de la realización del hecho ilícito. Esto incluye la restitución del bien o el pago de su valor en caso que no se pueda restituir ese bien, y una indemnización basada en el carácter injusto de los daños y perjuicios causados. También tenemos lo que es el término de la consecuencia accesoria, que está destinada específicamente a la persona jurídica con el fin de establecerles una responsabilidad penal que antes era inexistente en los códigos. Esto incluye medidas como la clausura de los establecimientos, su disolución, liquidación, suspensión de actividades, etc. Siguiente diapositiva, por favor. El libro segundo de delitos especiales. Este cumple 4 funciones principales. En primer lugar, tenemos lo que es la función sistemática, que consiste en la explicación de las acciones delictivas siguiendo un orden estructural establecido según criterios como la gravedad, la naturaleza o la jerarquía. La función dogmática, por otro lado, se vincula con el carácter interpretativo, y su importancia radica en el apoyo que representa para el ejercicio de la justicia ante vacíos o deficiencias legales. La función crítica
que incide principalmente en las variaciones de la pena. Acá tenemos 3 variaciones: la criminalización, que significa volver ilícita una conducta; la descriminalización, que sería al revés, volver lícita una conducta que antes era considerada como un hecho delictivo; o la sobrecriminalización, que es la intensificación de la consecuencia jurídica a una conducta ya ilícita. Tenemos lo que es la función garantista, por último, que en sí trata sobre el uso adecuado del lenguaje. Es decir, que la norma tiene que ser de manera comprensible, clara y precisa, con la finalidad de explicar sencillamente el rango de los hechos punibles, sus características y los efectos a través de las premisas normativas. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos el tercer libro, que es el de las faltas, y acá pasan 2 cosas. Primero, tenemos que definir lo que es el concepto de las faltas, que son los delitos de carácter menor con baja gravedad hacia los bienes jurídicos protegidos según la legislación peruana. Y por otro lado, tenemos que diferenciar el concepto de faltas con el concepto de delitos, que tenemos que entender que mientras que los delitos tienen como sanción una pena de diversa naturaleza, comúnmente privativa o restrictiva de la libertad, las faltas contienen sanciones leves, como la prestación de servicios a la comunidad, y considerada dentro del tipo de pena limitativa del derecho, y lo que son las multas. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias.